vamos con Cristóbal y con el resumen de Andalucía. Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días a los dos y a todos sus seguidores. Cristóbal, ¿qué te han parecido los resultados de las elecciones de Andalucía? Con respecto a las elecciones andaluzas, la idea que yo tenía era hacer una crítica de los análisis e interpretaciones que se están haciendo sobre las causas de la debacle de la izquierda. Y estoy excluyendo en este caso al PSOE directamente, ¿no? Me refiero a lo que se considera izquierda y forma parte del gobierno, conviene no olvidarlo, es corresponsable de todas las políticas que estamos sufriendo. Y para ello me parecía una forma interesante de hacerlo, era un análisis muy somero de la interpretación que daba el día después de las elecciones o 2 días después de las elecciones Pablo Iglesias en la base. Por 2 motivos, porque de alguna manera se puede decir que Pablo Iglesias es un poco el ideólogo de estas organizaciones progresistas que, como hemos comentado otras veces, se caracterizan por no cuestionar el sistema capitalista, pero bueno, es lo que se considera izquierda. Y entonces es interesante. Y es interesante también porque, claro, ahora Pablo Iglesias no forma parte del gobierno. Es curioso cómo él prácticamente cuando uno escucha sus análisis ahora da la impresión de que nunca estuvo en el gobierno. Es decir, él hace críticas como si acabara de llegar. Él se refiere mucho ahora a la progresía mediática, refiriéndose a los medios de comunicación que no son afines a Podemos, sino más bien al PSOE, incluyendo siempre esa crítica a Ferreras y a La Sexta, que ahora es muy anti-Podemos, pero que conviene recordarlo, y si no que la gente vaya a YouTube y vea las hemerotecas, como La Sexta fue la cadena que permitió a Pablo Iglesias dar el gran salto y que lo conocieran a nivel estatal, y a Podemos. Es decir, hubo una época en que Podemos y Pablo Iglesias estaban continuamente en La Sexta. Cuando a ese grupo de comunicación le interesaba tener una alternativa al PSOE. Ya no le interesa y entonces, lógicamente, Podemos estar fuera y además, bueno, se han convertido en rivales, diría yo, más que en enemigos. Pero fíjate cómo Pablo Iglesias está insistiendo mucho en los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación, como bien recordaba ahora Luis, los medios de comunicación, él insiste, son actores políticos. Bien, no ha descubierto el Mediterráneo Pablo Iglesias. O sea, los medios de comunicación efectivamente son actores políticos, los medios de comunicación nunca son imparciales, los medios de comunicación responden a los intereses de sus dueños y sobre todo tienen la función de establecer cuáles son los límites entre los cuales podemos pensar las alternativas. O sea, los medios, desde el ABC, y yo incluyo el podcast La Base, establecen hasta dónde podemos pensar las alternativas. Desde la extrema derecha a lo que ellos califican como extrema izquierda, que significa que, sin embargo, no cuestiona el capitalismo. Con lo cual, lo que queda más allá, si en los que estamos diciendo, mira, este sistema no tiene salida y aunque hoy no sea posible cambiarlo porque tenemos que acumular fuerza, esa es la alternativa, ya quedamos como locos. O sea, tenemos posibilidades de tener nuestros medios alternativos, pero obviamente nunca vamos a tener la llegada al público masivo que tiene la televisión, que tiene la Sexta, etc. Entonces, evidentemente los medios de comunicación son actores políticos, pero Pablo Iglesias dice algo más. Dice, los medios de comunicación son los actores políticos porque son los que establecen no solo la agenda, sino el relato. Y ahí está la limitación y el por qué la política que plantea Pablo Iglesias, y no solo Pablo Iglesias, sino toda esta progresía que está incluida en Unidas Podemos, Izquierda Unida, es inútil para transformar la sociedad y sobre todo es inútil para las clases populares. Porque ¿qué es el relato? Me va a permitir que lea muy poquito para que la gente sepa de lo que estamos hablando y eso lo puede buscar cualquiera en Google. El relato es una estrategia de comunicación política. Sirve para transmitir valores, objetivos y construir identidades. Es una historia persuasiva que actúa a modo de marca de un partido, líder o gobierno. Moviliza, seduce, evoca y compromete mediante la activación de los sentidos y las emociones. Confiere identidades de nosotros y ellos, define objetivos y propone una visión del pasado, del presente y del futuro. Una de sus principales tácticas es el reencuadre, entendido como el proceso de alterar el significado atribuido a una situación, cambiando el contexto o marco a través del cual se la presenta o experimenta.
Esto seguramente que la gente a mitad de lo que yo estoy leyendo a lo mejor desconectó y dijo, menudo rollo. Pero en definitiva, claro, porque es un rollo. No lo es, no lo es. Bueno, sí, pero date cuenta que corresponde a una concepción de la política propia de politólogos, sacada de la universidad, ajena a las teorías desarrolladas en conjunto con la práctica política revolucionaria, porque hay las teorías que pretenden transformar la sociedad no se construyen en un laboratorio, no se construyen en el despacho de la universidad, se construyen haciendo práctica política, extrayendo conclusiones de esa práctica política, modificando la teoría, que a su vez tienes que poner a prueba en la práctica para ver si corresponde a la práctica o hay que modificarla. Sin embargo, no solo para Pablo Iglesias, sino para toda esta izquierda reformista, la política es, según dijo el propio Pablo Iglesias el otro día en la base, una lucha por las palabras y los significantes. Dense cuenta que el común denominador de lo que yo he dicho, de lo que he leído sobre el relato y esto de la lucha por las palabras y los significantes, es que reduce la política a lo verbal, reduce la política a la comunicación, reduce la política a construir relatos imaginarios con los que se supone que tienes que construir colectividades. Si recuerdan, cuando surgió Podemos, decían, nosotros a través de lo que ellos llamaban significantes vacíos, podemos crear una colectividad que sería la que apoyaría el proyecto de cambio. Bien, esta concepción, como te digo, deja la política en el ámbito de las ideas, de las palabras. Y el problema es que ni la política se basa solamente en ideas y palabras, por más importantes que sean las ideas y las palabras para darle significado a lo que hacemos, ni ese es un terreno en el que la política transformadora pueda vencer. Es decir, esa concepción del marketing choca inmediatamente con la realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes para llegar a fin de mes, cuando el ingreso mínimo vital no llega, cuando resulta que en la práctica, en la materialidad, el poder económico se niega a que hagas transformaciones, eso no lo vas a cambiar con palabras y tampoco lo vas a cambiar con una colectividad a la que has llegado con significantes vacíos, con palabras, porque ni siquiera no la has educado en cuál es la contradicción real, material que existe en la sociedad y tampoco la has entrenado a dar la batalla. El ejemplo de esto, para poner un ejemplo práctico de lo que sucede, lo tenemos en las elecciones andaluzas y se puede extrapolar al mundo entero. El propio Pablo Iglesias en la base, pero también otros articulistas, extrajeron los datos de las elecciones andaluzas y llegaron a la conclusión, esto tampoco es nuevo, esto se viene produciendo desde hace tiempo, de cómo en los barrios periféricos, en los barrios más deprimidos de Andalucía, en los más pobres, ponían el ejemplo famoso del barrio de las 1000 viviendas de Sevilla, la abstención política era altísima. En la base decían el 90%, yo he leído en otros lugares el 70%, me da igual, es altísima. Y eso sucede lo mismo en ese barrio de Sevilla, que en toda Andalucía, que en todo el Estado español, que en el barrio donde yo nací. No hace falta ser un politólogo para saber por qué sucede esto. Es decir, y hace falta tener muy poca vergüenza para decir que esas personas tienen la culpa de lo que sucede en el país o Andalucía porque no van a votar. Esas personas no van a votar porque constatan en la práctica que la situación límite que se vive en sus barrios, donde no hay ninguna alternativa de trabajo, donde el tema de la droga es lo que campa a sus anchas, la prostitución, etcétera, no se modifica en absoluto, pero en absoluto, porque gobierne el Podemos, PSOE, Vox o el PP. Por tanto, a estas personas tú no las puedes movilizar jamás con relato. No se trata de un relato. Vete a los chicos que están en la calle o vete a esas familias que están ahí que les cuesta darle de comer a sus hijos y cuéntale que lo importante es hacer una política de inclusividad lingüística en la que hablemos de niños, niñas y niñes. No, hombre, no. Lo importante es que los niños tengan para comer y eso no se cambia con relatos. Eso se cambia con un tipo de política material que no va a ser Podemos, y si quieres luego te puedo argumentar por qué, y que tampoco lamentablemente hacen Izquierda Unida y el PSE, porque aunque vienen de una organización política que durante la dictadura sí hizo ese tipo de política, ya los jóvenes de hoy lo han olvidado. Aquí tenemos una experiencia que yo voy a poner como ejemplo y después voy a intentar decir cuáles son sus limitaciones, pero sirve como ejemplo. Aquí en Gran Canaria
la Federación Anarquista, yo no soy anarquista, quien lo sabe, quien me conoce lo sabe, o sea, no es que esté haciendo propaganda de los anarquistas, simplemente estoy reconociendo lo que han hecho. Y concretamente un chico joven que yo conocí en el 15M, han creado un sindicato de inquilinas con el cual han recuperado centenares y centenares, si no más, de viviendas vacías, viviendas que eran de los bancos, y han creado comunidades. Yo tuve la oportunidad de grabar en una de ellas, a la cual le pusieron el nombre de Comunidad La Esperanza. Comunidades donde la gente que no tiene otra alternativa habitacional está viviendo, está encontrando una posibilidad de vida. Bien, esa práctica que él está llevando ahí, esa práctica política, ha hecho que obviamente él ahí, no por ser anarquista, él me decía, si yo voy a esta gente y le empiezo a hablar de Kropotkin, me tiran el libro de Kropotkin en la cabeza. No, él se ha ganado el respeto de esta gente trabajando, poniéndose el primero cuando intentan hacer un desahucio, yendo con ellos a los ayuntamientos a pelear, es decir, haciendo un trabajo político real, material, que es el que modifica modifica tanto la materialidad como la conciencia también de las personas. Porque él también me decía, bueno, ahí yo me encontré con la realidad, no se vayan a creer que esto es maravilloso, que llegamos y como nosotros tenemos aquí una comuna o una colectividad, todo el mundo tiene una mentalidad súper avanzada. No, por supuesto que no. Tienen la mentalidad de nuestra sociedad. Y la mentalidad que se impone en nuestra sociedad es la del individualismo, la de sálvese el que pueda, pero eso no se modifica con relato, no se modifica en la base, ni siquiera se modifica con este discurso que yo estoy teniendo aquí. Este discurso puede tener un valor si alguien lo escucha y dice, pues es cierto, y lo quiero poner en práctica en mi barrio, lo quiero poner en práctica en mi trabajo, lo quiero poner en práctica ahí donde yo vivo. Pero ahí es donde modificas tú la realidad, porque los valores no se cambian tampoco solo con palabras, al contrario de lo que cree Pablo Iglesias. Se modifican, como saben ustedes dos, que son padres, con el ejemplo. El ejemplo es lo que modifica a la gente. El ejemplo es lo que te convierte a ti o puede convertir a una persona en un referente político tan grande que a la gente con la que te conoce y con la que has trabajado y con la que te has arremangado y te has puesto a trabajar físicamente, a ensuciarte, a estar ahí donde hay que estar, por más que Ferreras diga, si eso es así, que el chico este es esto, que los otros, que es un radical, que quiere hacer el mal, te aseguro que la gente con la que ha trabajado durante años no lo va a creer. A esa gente no la vas a modificar. Bien, un proyecto como este que yo te digo tiene una limitación, porque claro, por sus propias concepciones anarquistas, pues no va más allá de eso, que es importante. Haría falta una organización que esté trabajando en los barrios, en las 1000 viviendas. ¿Va a ir la gente de Podemos a las 1000 viviendas a trabajar? Tampoco se trata de que caigas allí como un paracaidista. Se trata de que tuvieran personas que fueran de Podemos que vivieran en esos barrios. No que lleguen y vayan a un discurso. No, soy de Podemos, en el caso de que esa organización fuera transformadora, que yo no lo creo, soy de esta organización X de izquierda y estoy viviendo en este barrio y estoy haciendo trabajo político en este barrio. Y en este barrio empiezo a modificar las cosas y en este barrio la gente sabe que puede confiar en mí. Ese tipo de políticas, si lo hace una organización que además tiene un proyecto global, estatal, para transformar la sociedad, que no renuncia a tomar el poder en un momento determinado, que no es llegar al gobierno, es otra cosa, de eso podemos hablar en otro momento, pero que no renuncia a tomar el poder y a cambiar la sociedad, bueno, ese tipo de política es la que puede cambiar la sociedad. Acabo con una cosa que decía Pablo Iglesias también hace un par de días con respecto a lo que está sucediendo en Chile y que ejemplifica muy bien esto que yo estoy planteando. Él estaba en Chile hace poco y entonces, bueno, empezaba a decir una serie de cosas que no es el caso ahora criticar, pero se refería a una entrevista que había dado Camila Vallejo. Camila Vallejo es una ministra del gobierno de Boric. Hacían una entrevista y él decía, Camila decía él, cuando le hacen preguntas difíciles respondió muy bien, pero cuando le preguntaron, ¿tiene el gobierno de Boric la intención o tiene un proyecto para superar el neoliberalismo? Decía Pablo Iglesias, dio una respuesta muy genérica, una respuesta que no respondía realmente a lo que la gente quería escuchar. Según la interpretación de Pablo Iglesias, nuevamente basada en su concepción de la política extraída de esa universidad totalmente desconectada de los barrios populares y de las clases trabajadoras, era que Camila Vallejo, como el resto de la izquierda, tenía ese problema de que no sabía construir su propio relato. Yo me preguntaba, ¿por qué no construiste tú un relato maravilloso cuando estabas en el gobierno? La respuesta es que el problema no es que Camila Vallejo no supiera construir el relato,
El problema es que Camila Vallejo tenía que responder con generalidades porque el gobierno de Boris, efectivamente, en la práctica y en la materialidad, no tiene el proyecto de superar el modelo neoliberal para confrontar con los poderes económicos de Chile, para organizar al pueblo, para confrontar con los poderes económicos de Chile. Y en definitiva, eso es, yo creo que ese es el resumen de lo que pasa a la izquierda. El resto es darle la vuelta, estar dando vueltas a deberían haber ido juntos, es que yendo separados se dispersa el voto, lo que tú quieras. Pero nosotros tenemos ya una evidencia empírica de lo que sucede cuando esas organizaciones llevan al gobierno, no han hecho esa práctica política material en los barrios, ni se les espera, y no han organizado a la gente para dar una batalla, porque, y con esto acabo, las batallas que hay que dar para transformar la sociedad tampoco se limitan una vez que has conseguido organizar a la gente a salir a la calle en una manifestación. Las batallas son más duras que eso, porque los poderes económicos no se resignan. Y las personas que están acostumbradas a batallar porque, por ejemplo, no las echen de sus casas, tienen también un entrenamiento y saben cómo se dan las batallas, que no se dan simplemente levantando las manos o diciendo, bueno, haciendo una manifestación, llegando desde el punto X al Y y luego yéndote a tu casa, ¿no? En resumen, yo creo que esa es la clave, y esa clave no se modifica si no hay una organización política. Yo ahora, a lo mejor hay organizaciones políticas que están haciendo este trabajo, porque ese trabajo es muy lento y no ve frutos en 2 años o en 3 años. Y hay gente que está trabajando en los barrios y yo no lo sé. Pero desde luego, de Unidas Podemos y de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias, que tienen unas características de clase muy definidas y unas concesiones muy definidas, yo no lo espero. Yo tampoco. Fíjate, Cristóbal, es un poco lo que estábamos hablando cuando nos hablaban de Yolanda Díaz, y aquí lo hemos dicho, o yo por lo menos lo he expresado, creo que Roberto también, que no sirve de nada crear un proyecto político de nuevo mesiánico en torno a una persona, porque es un proyecto personalista que está después completamente vacío. Necesitamos justo la izquierda todo lo contrario, crear un proyecto, y ese es el gran error para mí de Yolanda. Yolanda tiene un poder y una posición desde la que puede intentar crear un colectivo que nazca de abajo arriba, ¿no? Mientras que esto siga siendo de arriba abajo, el problema sigue siendo el mismo. Yendo a lo del relato, Cristóbal, ¿qué te parece este episodio? Se ha producido en las últimas horas. Pablo Iglesias y Antonio Maestre. Básicamente, Pablo Iglesias le ha criticado a Antonio Maestre que no sea capaz de hablar de Florentino, y obviamente no es capaz de hablar de Ferreras y demás porque es un asalariado de Ferreras, y Antonio Maestre le ha recriminado que él no es capaz de hablar de Roures. Total, que se han tirado las piedras a las cabezas y al final los dos escalabrados, ¿no? ¿Qué te parece, Roberto? O sea, Cristóbal. Bueno, me parece, tengo que ser absolutamente sincero. Me parece... ¿Qué te parece esta discusión, Antonio Maestre, Pablo Iglesias? ¿No te parece que al final son lo mismo? Es decir, uno no critica a Roures y el otro no critica, pues si no a Florentino, que parece que sí que la ha criticado, a Ferreras y demás. Al final se deben a unos millonarios, porque Roures, no lo olvidemos, es un millonario de izquierdas, pero exacto, es antes millonario que de izquierdas. Es antes millonario. ¿Qué quiere? Si alguien tiene una duda, seguro, y que es un tipo que, bueno, que tiene sus particularidades también, ¿no? Claro, bueno, tú has contestado genial, es decir, tú te contestaste ya mejor de lo que yo te pueda contestar. Efectivamente, o sea, por eso lo primero que te iba a decir cuando me preguntas, ¿qué te parece? Me parecen discusiones que nos distraen de las cosas esenciales. Es decir, eso no es lo esencial. Ese tipo de peleitas intestinas entre personas que primero estuvieron un poco afines y ahora no están afines, no es esencial porque efectivamente este maestre que pasa por ser muy progre y que ahora está diciendo en televisión que la OTAN a veces está en el lado adecuado de la historia y es cuando se le ve el rejo realmente y a quién responde. Bueno, pero hábilmente le dice, bueno, pero tú respondes, tú no vas a criticar a Roures. Claro, alguien cree que un proyecto de transformación de la sociedad, si alguien cree que un proyecto de transformación real de la sociedad
te lo va a financiar un mecenas, un capitalista como es Jaume Roure, es que no sabe cómo funciona la sociedad. O sea, a Jaume Roure le puede interesar tener una imagen de persona muy progresista, muy de izquierda. Él esto creó el diario Público en su momento, y en el diario Público además se editaban clásicos de la literatura revolucionaria. Luego se trató a sus trabajadores como cualquier capitalista y los dejó en la calle. Pero en cualquier caso, a lo que no le interesa a Jaume Roure es una transformación radical de la sociedad. Entonces, ¿qué le interesa? Puede incluso estar asociado a un medio de comunicación, como puede ser el podcast de Pablo Iglesias, que pasa por ser la extrema izquierda, pero que no es la extrema izquierda. Es decir, que no está cuestionando, porque no cuestiona lo esencial, porque el propio Pablo Iglesias en un programa anterior te vende los supuestos logros del gobierno y te dice, insiste, en que son grandes logros y grandes transformaciones, pero que la izquierda no sabe construir el relato y bla, 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 bla. Que no lo ha sabido Entonces, vender, vamos. que no lo saben El vender, problema es ese. que eso es viejísimo, eso es lo que dicen todos los politicastros, es decir, es que no sabemos comunicar, hacemos grandes cosas, o Yolanda Díaz, es que el gobierno hace cosas muy guays, así con esa palabra, ¿eh? El gobierno hace cosas muy chupis, pero no lo sabe comunicar, ¿no? El gobierno, quien está en las condiciones que estaba comentando, por ejemplo, antes Roberto, sabe que no está transformando nada esencial. Cristóbal, ¿a ti no te parece de todas formas que la operación Podemos fue una operación que se le fue de las manos al Estado? Es algo que yo he reflexionado mucho al respecto, ¿no? De alguna forma querían fraccionar a la izquierda y se les fue aquello de las manos, ¿no? Bueno, inicialmente no creo que naciera así porque el partido político no existía, con lo cual a Pablo Iglesias se le dio un poco cancha porque interesaba dar cancha a una voz del 15M, ¿no? Una voz que existía en la calle, ¿no? Pero de Mira, alguna forma, ¿no crees que se le fue un poco de las manos? yo en principio quiero impugnar una cosa. Pablo Iglesias fue visto, y leía el otro día un artículo en el Viejo Topo y lo coincido, fue visto por mucha gente como el tribuno del pueblo, el tribuno del pueblo, con todas las limitaciones que eso tiene. Pero ellos no son la voz del 15M, porque Pablo Iglesias, lo mismo que la gente, y eso lo sé porque me lo dice la gente de Madrid, lo mismo que la gente de Podemos aquí en Canarias, no estuvo metido en el 15M. ¿Qué es para mí estar metido en el 15M? Estar en las asambleas de barrio y estar dándote ahí el coñazo con gente que te decía cualquier cosa y tratando de convencer y tratando de hablar y estar todos los días en la asamblea. Eso no lo hacían ellos. Ellos lo que hacen es llegar, aquí llega el profesor universitario, y entonces cojo el megáfono y doy un gran discurso sobre la hegemonía, sobre el pobre Granchi al que maltratan de mala manera, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que se le fuera de las manos en el sentido de que son un peligro. Hoy en día, ¿dónde están? ¿Sabes lo que hay que plantearse? Tú mismo lo has dicho. Inicialmente le dieron una cancha sin la cual nadie lo hubiera conocido, porque Pablo Iglesias puede meterse mucho con Ferrera, pero si Pablo Iglesias no hubiera estado cada sábado en la sexta y Podemos no hubiera estado en la sexta una y otra vez, nadie lo hubiera conocido. O sea, inicialmente parece que yo no creo en las conspiraciones, pero sí creo en la confluencia de intereses. Es decir, por un lado está Efectivamente. el Esa es la clave. interés de esta gente que quiere promocionarse y llegar a las instituciones, y en un momento puede confluir con el interés de una fracción del poder que a su vez tiene una representación en determinados grupos mediáticos, de darle promoción a un partido que puede hacer que puede ir en contra del PSOE. Y cuando eso no interesa, te cortan el grifo y fuera de la cesta. Estoy de Pero acuerdo se les fue completamente. de la mano, se les habría ido de las manos si Podemos, como alguna gente pensaba que podía suceder, yo nunca lo creí porque veía su verticalidad, si Podemos se hubiera convertido en otra cosa, si de Podemos se hubieran apropiado las masas, hubieran dado un salto, lo hubieran convertido en una organización revolucionaria, entonces podríamos estar diciendo, oye, Podemos se le fue de las manos. Pensaron que era una cosa para hacer el daño al PSOE y al final se ha convertido en otra cosa distinta. Pero lo que vemos no es eso. Lo que vemos es una organización que ya no es una organización, que está totalmente fraccionada y que a lo único que aspira es a seguir siendo muleta del PSOE. Desde ese punto de vista, con esa vuelta total al bipartidismo, creo que no se le fue de las manos. Ahora vas a entrevistar a Fonsi, que yo Sí. le hice una entrevista también. Cuando Fonsi hace una investigación como el que hizo, esta de Florentino Pérez, El poder del palco, bueno, le sirve a la gente para saber dónde está el poder real.
¿Dónde está el poder real? Totalmente. Él te contará, pregúntale lo que decía Carmena antes de llegar a la alcaldía y lo que hizo después. Pregúntale sobre eso, yo no lo voy a decírtelo porque te lo puede decir Fonsi. Ese es el poder real y para cambiar ese poder real, y con esto acabo, no se cambia solo con discursos, no se cambia con palabras, no se cambia con significantes vacíos, sin negar la importancia de las palabras, sin negar la importancia de los medios de comunicación alternativos. Se cambia con una política material en los barrios, en los pueblos, pero de verdad, no de palabrita, de estar allí con la gente, e ir cambiando las cosas poco a poco. Cuando haya una organización de ese tipo, podremos decir, tenemos esperanzas de cambio. Mientras tanto, veremos lo contrario, creo yo. Veremos cómo va a haber cada vez una mayor precarización, más diferencias sociales, que a su vez pueden utilizar, y lo están utilizando ya, pues otras organizaciones de extrema derecha. Totalmente. Muchas gracias, Cristóbal. La semana que viene nos vemos. Cambiamos de horario, 10 de la noche. No sé si te va bien.